Partes. Vamos a grabar. Bien, ahora vamos a empezar a ver otro tipo de circuitos y ahora, ¿cuál es la diferencia con los que hemos estado revisando? Que este ya cuenta con una fuente de alimentación. En este caso, podemos encontrar diferentes fuentes y solo son dos las básicas que vamos a ver en el curso. La primera es las fuentes de voltaje, que es la que tenemos acá, y la segunda es una fuente de corriente. En este caso, al tener una fuente de voltaje, ¿qué es lo que va a suceder dentro de un circuito como el que tenemos acá? Esta fuente de voltaje, de alguna manera, tiene que estar dividiéndose entre todos los componentes que tenemos. Y ahora, si recordamos a la ley de Ohm, ¿qué es lo que nos dice? La ley de Ohm nos dice que la corriente, perdón, el voltaje, vamos a ponerlo así, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, si la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, de alguna manera yo también podría encontrar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si estoy diciendo que en este circuito, con esta fuente de voltaje, de alguna manera se va a distribuir entre entre todos estos componentes, entonces quiere decir que la corriente total de este sistema también de alguna manera se tiene que distribuir entre todos esos componentes. Aquí la pregunta es, ¿cómo se van a distribuir? Lo primero es, no me va a interesar ahorita el conocer cómo se van a distribuir ni los voltajes, cómo se van a dividir las corrientes. Pero para poder llegar a ese punto, lo primero que tengo que saber es cuál es la corriente total que está circulando a través de ese circuito. ¿Cómo puedo hacer el encontrar esa corriente total? Pues lo primero que tengo que hacer para poder encontrar la corriente total es a través de estas terminales de la fuente encontrar una resistencia equivalente. Entonces, todo el sistema que tenga yo acá, en este caso del ejemplo, se tiene que convertir en una sola resistencia conectada a esta fuente. Por lo tanto, entonces, lo que observo es que estas dos resistencias, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo y lo que hago es reducirlas. Y por consiguiente, ahora observo que todas estas resistencias se encuentran en serie y lo que hago es sumarlas. Si ya solo tengo una fuente de voltaje y una resistencia, entonces, ¿qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo es una corriente que está circulando a través de este circuito. ¿Y cómo encuentro esa corriente? Pues la corriente va a ser igual a el voltaje entre la resistencia, lo cual sería los 5 volts entre los 376,74 ohms. Y esto me estaría dando una corriente de 13,2 miliamperes. Esos 13,2 miliamperes significan que son toda la corriente que está circulando a través del circuito. Entonces, vamos a introducir un nuevo concepto, que en este caso son nuestros divisores de voltaje. Los divisores de voltaje, ¿qué significan? Los divisores de voltaje es que si yo entre dos terminales tengo, por ejemplo, dos resistencias, entonces entre esas dos terminales, si existe un voltaje o una diferencia de potencial, yo podría encontrar el voltaje que existe en una resistencia y el voltaje que existe en otra resistencia. Para poder encontrar ese voltaje, lo que voy a hacer es, supongamos que quiero el voltaje de la resistencia 1, entonces sería el voltaje 1 o R1, como ustedes quieran denotarlo, sería igual al voltaje total, es decir, el voltaje que existe entre esas terminales, multiplicado por la resistencia que quiero conocer su voltaje, dividido entre la suma de las resistencias. Ahora, si yo me encuentro con que existe entre esos dos puntos donde existe una diferencia de potencial más de una resistencia, pero quiero conocer el valor del voltaje de la resistencia N, entonces lo que voy a hacer es encontrar el voltaje de la resistencia N igual al voltaje total, que es el que se encuentra entre esas terminales, multiplicado por la resistencia que quiero conocer el voltaje, dividido entre
la suma de todas las resistencias conectadas entre esos dos puntos. A esto se le conocen como los divisores de voltaje. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un circuito o componentes conectados en serie, el voltaje va a ser diferente entre cada uno de los componentes. Pero algo interesante, va a ser igual la corriente. O sea, si yo tenga dos componentes, así yo tenga n componentes, ¿cómo va a ser la corriente entre todos ellos si están conectados en serie? Va a ser la misma corriente. ¿Qué pasa con el voltaje cuando tengo elementos conectados en serie? Lo que va a hacer es que va a ser, el voltaje va a ser diferente. ¿Qué pasa si las resistencias que están conectadas en serie son iguales? Es decir, si yo tengo aquí una resistencia de 5 ohms y aquí también tengo una resistencia de 5 ohms. ¿Cuánto vale el voltaje en cada una de las resistencias? ¿Cuál era el voltaje total que pasaba por ellas? No lo tengo B. Supongamos que tengo 10 volts. Vamos a poner ahorita 10 volts. ¿Cuánto sería el voltaje en 5 ohms y cuánto sería el voltaje en 5 ohms? 5. 5. Eso significa que si observan, cuando yo tenga un voltaje, y vamos a denotarlo como voltaje B, si yo tengo un voltaje y las resistencias que están conectadas en serie son iguales, entonces lo que va a suceder es que el voltaje de cada una de las resistencias va a ser B entre ¿quién? Entre el número de los elementos, que en este caso sería B entre 2 sería igual a R1 y sería igual a, perdón, el voltaje de R1 y el voltaje de R2. ¿Qué sucede si tuviera yo aquí otra tercera resistencia y también valiera 5 ohms? ¿Cuánto valdría el voltaje en este nuevo arreglo? 3.33. ¿Correcto? Sería B sobre 3 igual al voltaje de R1 igual al voltaje de R2 igual al voltaje de R3. Esto significa que entonces el voltaje de entre esas dos terminales se va a dividir entre todos los componentes. Si todos mis componentes son iguales, entonces el voltaje se divide de forma uniforme. Si son los componentes de diferentes magnitudes, pues entonces el voltaje se va a dividir en base a esa magnitud. Y con esta ecuación podemos determinar que a quién se le va a quedar el mayor voltaje, a las resistencias más chicas o a las resistencias más grandes. A las más chicas, ¿no? No, se va a quedar a las resistencias más grandes. Entre mayor sea la resistencia, el valor del voltaje que va a estar entre sus terminales va a ser mayor. Entre más chica sea la resistencia, el valor de voltaje va a ser menor. ¿Correcto? Y vamos con el siguiente divisor. El siguiente divisor se le conoce como divisor de corriente. Y entonces, a partir de lo que acabamos de definir en la diapositiva pasada, cuando yo tengo ahora dispositivos conectados en paralelo, ¿quién vamos a suponer que entonces ahora es igual entre todos los componentes? Mencionábamos que en conexión en serie, lo que era igual en todos los componentes era la corriente. Y si ahorita estoy viendo divisores de corriente, entonces, ¿qué esperaría? Que entonces en una conexión en paralelo, ahora en todos los componentes, el voltaje es igual. Y lo que va a suceder entonces en una divisor de corriente es que si yo tengo dos terminales y entre esas terminales
están pasando una corriente, está circulando una corriente y esa corriente va a llegar a componentes que se encuentran en paralelo. Entonces ahora lo que sucede es que la corriente es la que va a ser diferente. La corriente es diferente en cada uno de los componentes. ¿Y cómo encuentro la corriente que va a circular entre cada una de las resistencias? Y aquí voy a ingresar un nuevo término, que este nuevo término es la G, y a esta G se le conoce como conductancia. Y la conductancia no es otra cosa más que el inverso de la resistencia. Si la resistencia es la oposición al movimiento de la corriente, al movimiento de los electrones, entonces la conductancia es qué tan fácil se están moviendo. Por lo tanto, entonces, para que yo encuentre la corriente que está pasando a través de la resistencia 1, lo que voy a encontrar es que la corriente I1 va a ser igual a su conductancia, que sería G1, multiplicada por la corriente que está entrando a esos componentes en paralelo, dividido entre la suma de las conductancias. En otras palabras, recordemos, lo que estoy haciendo es que I1 va a ser igual a 1 sobre R1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 que multiplica a la corriente total que está entrando a esos componentes. De esta forma, puedo encontrar entonces la corriente que tiene uno de sus elementos. ¿Qué pasa cuando tengo más de un elemento y quiero encontrar la corriente en el elemento n? Pues la corriente en el elemento n va a ser igual a la conductancia de ese elemento, que sería Gn, en otras palabras, 1 sobre Rn, multiplicada por la corriente total que está entrando a esos componentes que están conectados en paralelo, dividido entre las conductancias que están conectadas en paralelo, que en este caso serían las resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, de esta manera, podría yo encontrar la corriente en alguno de esos elementos. Aplicando ese principio, entonces, si yo simulara o agarrara un simulador y metiera yo el circuito que tengo aquí, lo que estoy haciendo no es otra cosa más que posicionando el cursor en cada uno de los elementos. Y si observamos, es al posicionarme en cada uno de esos elementos, el simulador me está entregando una corriente y me está entregando un voltaje. Entonces, si observo en cada uno de ellos, lo que estoy viendo es que esta resistencia que está aquí tiene 13.27 miliamperes y 1.32 volts. ¿Y qué es lo que observo en la siguiente resistencia? La siguiente resistencia tiene 13.272 miliamperes y 1.32 volts. ¿Qué es lo que está pasando con estas dos resistencias? La resistencia 1 y la resistencia 2, el simulador me está entregando que tienen exactamente la misma corriente. Y aparte, también tienen el mismo voltaje. Aplicando lo que acabamos de ver de divisores de corriente y divisores de voltaje, ¿cómo se encuentran estas dos resistencias? En serie. En serie. Y si se encuentran en serie, mencionamos que cómo es la corriente entre los componentes o los dispositivos que están en serie. Es igual. Es igual. Y aquí lo estoy comprobando porque tengo 13.27 y 13.27 miliamperes. Eso significa que son iguales las corrientes. Ahora, aparte, también verificamos que si existe una diferencia de potencial entre dos componentes, ¿qué pasa con el voltaje entre esos componentes? Se iba a dividir. ¿Y qué pasa si se divide ese voltaje y además son iguales los valores de las resistencias? ¿Qué iba a pasar con ese voltaje? Iba a ser el mismo. Se iría el mismo porque se está dividiendo entre los elementos que están en serie. Y lo estoy comprobando nuevamente en mi simulación porque está apareciendo
el 1.327 volts. Ahora, si me voy a los otros componentes, que serían ahora la resistencia que está aquí, aquí tiene, bueno, ya está, tiene la nomenclatura, la resistencia 1 y la resistencia 2. La resistencia 1 y la resistencia 2, ¿cómo se encuentran conectadas? En paralelo. En paralelo. ¿Esto qué significaría entonces que va a suceder con el Ya. voltaje de esas resistencias? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, vamos a ver la simulación. En la simulación obtengo que en la resistencia 1 tengo 1.019 y en la resistencia 2 Estoy en tengo clase. 1.019, lo cual me está diciendo que esto de que están conectadas en paralelo está cumpliéndose de que Tiene el agua. voltaje es el mismo. ¿Sí? Sí. ¿Vamos Sí, bien? profe. Perfecto. Rodrigo, tienes tu micrófono abierto. Correcto. Entonces, si ya comprobé que el voltaje es el mismo en los componentes en paralelo, pues ahora, ¿qué es lo que definimos en las diapositivas pasadas en una conexión en paralelo? ¿Qué pasa con la corriente? Es diferente. Es diferente y se va a dividir entre los elementos que estén conectados en paralelo. Analicemos ahora esos componentes. Lo que tengo es una corriente que está pasando a través de la resistencia 1 y esa corriente vale 10.185 miliamperes. Y en la resistencia 2 también está pasando una corriente, pero esa corriente ahora vale 3.086. Son corrientes diferentes. Pero noten algo interesante. ¿Qué pasa con la corriente anterior a esos dos elementos que están en paralelo? La corriente anterior, ¿cuánto valía? 13.272. Esto significa que la corriente 13.272 es la corriente que está circulando a través de estas dos resistencias. Al momento de llegar a este circuito, a esta parte en donde hay dos componentes en paralelo, se está dividiendo y una parte se va por R1 y la otra parte se va por la R2. Y lo que estoy viendo en la simulación es que precisamente existe 10.182 perdón, 185 y 3.086. Si yo sumo estas dos, seguramente me va a dar ¿quién? El valor Voltaje de de arriba. la corriente de arriba. Y por último, ¿qué pasa si yo reviso la corriente que pasa a través de la resistencia 5? La corriente a través de la resistencia 5, ¿qué es lo que está sucediendo? Si se dan cuenta, entonces ahora mi resistencia vale, perdón, mi corriente vale 13.272. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la corriente que está pasando a través de la resistencia 1 y de la resistencia 2, en este punto se vuelve a sumar y entonces me aparece una corriente similar a la de arriba. Ahora, ¿por qué me está apareciendo el signo? Pues seguramente porque invertí la polaridad de este elemento, pero analizándolo de forma analítica, yo estoy lo encontrando que la corriente que entra por estas terminales se divide entre estas dos resistencias y se vuelve a juntar en esta terminal. O sea, en todo caso, ese menos 13.27 tendría que ser 13.27, o sea, Es positivo. correcto, 13 porque lo único que hizo fue invertir el componente. Por eso me está Ok. dando un signo negativo, Ok. ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso que nos sirva para que precisamente tengamos cuidado en los simuladores, porque en los simuladores seguramente vamos a tener que identificar cuál es la polaridad, cuál es la entrada y cuál es la salida de mis componentes. Entonces, si yo los invierto, pues puede provocar o provocará el que tenga yo un signo diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto estamos definiendo claramente
estas nuevas herramientas de qué y cómo puedo analizar componentes que están conectados en serie y cómo están los componentes conectados en paralelo. Recapitulando, cuando yo tengo una conexión en serie, la corriente entre esos componentes, ¿cómo va a ser? Igual. ¿Qué es lo que va a pasar con el voltaje entre esos componentes? Se va a dividir. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una conexión en paralelo? La conexión en paralelo, ¿qué pasa? El voltaje, ¿cómo va a ser? Igual, Igual. pero ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a dividir. ¿Vamos bien? Sí, profe. Correcto. Entonces,